Muchas gracias por acceder a la entrevista y te quería, bueno, primero agradecer y además quería preguntarte sobre esta reapertura de Matucana 100 después de casi un año sin actividades presenciales, porque hicieron muchas actividades online. ¿Cómo ha sido esta reapertura? Cuenta un poco los proyectos que se vienen. Mira, sí, como tú decías, no hemos parado en lo digital y no queremos seguir también en lo digital en paralelo. Nosotros partimos quizás anticipadamente con algunas experiencias presenciales en artes visuales. Eh, pues tuvimos primero la inauguración de Chaco, con que ahí pudimos llevar a unos grupos muy acotados, y después Salón de Pintura, que ya fue, pudimos hacer el ejercicio siempre con inscripción y con grupos limitados, pero ya estábamos implementando un protocolo. Y ya entrando en fase 4, que Estación Central entró después que otras comunas, eh, pudimos un poco implementar lo que teníamos así preplanificado, porque en el fondo la pandemia, si ha significado algo, es hasta a tener un músculo flexible en lo programático y adaptarse a circunstancias que son poco predecibles. Entonces, en esa perspectiva, estábamos preparados con algunas programaciones que habíamos dejado en el tintero, en la programación de este año, y otras no. O sea, tuvimos que reprogramar mucho. Entonces, básicamente, lo que sí es que nos propusimos es que todas las disciplinas que trabajamos en el centro cultural pudieran tener su momento presencial en diciembre. Y así como estamos partiendo ahora con el Festival INEI, que son 3 días al aire libre de cine con pantalla gigante, pero con público agotado. Y después comenzamos, vamos a tener también música con 3 bandas indie, eh, que ahí está Prehistóricos, eh, Paracaidistas y El Cómodo del Silencio de los que hablan poco, que es un nombre largo pero muy bueno. Son 3 días también de música en el teatro principal, también con aforo acotado. Después tenemos en danza un repertorio especial del Bunch con cortos seleccionados de distintas piezas. Y en teatro quisimos reponer Despertares de Madrid, también con un propósito también eh, curatorial de volver a instalar una obra que nos pareció muy interesante, que quizás en su momento que la estrenamos no tuvo la misma reverencia que pensamos que puede tener ahora, porque dado todo lo que ha pasado políticamente, la voz de Gladys Marín hoy día, el personaje, adquiere otro eco, otra reverencia, lo hace aún más singular. Entonces yo creo que la obra, nosotros tenemos esa tesis, eso siempre en el teatro o en las artes, siempre uno hace una apuesta de qué va a suceder, pero es parte de las apuestas. Y en paralelo, como decía, está lo de artes visuales, que es el Salón de Pintura, en la Galería de Artes Visuales, una colectiva de artistas, y tenemos una exposición de videoarte que es del concurso de videoarte que hacemos para videoartistas, artistas jóvenes, y en paralelo también vamos a tener algo de la Bienal de Arte Joven de Argentina. En el fondo hicimos algo, estos son programaciones nuevas, adaptadas, más algo que venía planificado. Pero bueno, ha sido el ejercicio en que hemos estado. Sí, eso ha sido buenísimo porque han estado súper activos, también con un montón de actividades online. ¿Cómo fue la experiencia de adaptarse y hacer cosas online? Hacer obras de teatro, algunas grabadas, otras en vivo, otras por Zoom, en los distintos formatos. O sea, yo quisiera decir primero como que nosotros cuando llegó la pandemia, nos propusimos en esta misma idea de adaptarse como trabajos por etapas. Y la primera etapa fue ocupar las redes sociales y conversar con los artistas, conversar con la gente, y fue como diría abril, marzo. Una segunda etapa fue eh, trabajar con los archivos. ¿Qué había? ¿Qué teníamos? ¿Qué tenían las compañías? ¿Qué es lo que había?
Ahí llegamos a una conclusión que era predecible, que la calidad de los archivos tampoco era muy buena, que haciéndonos un mea culpa nosotros o el colectivo de que el tema de grabar en buen formato, de buena calidad, las obras era algo que no habíamos hecho y que nos estaba penando, nos estaba pegando. Y de ahí, a poco andar, también empezamos a trabajar en el formato también de ciertas piezas audiovisuales de teatro y danza. Hicimos unos solos cuando estábamos en confinamiento con 3 piezas de danza, cada bailarina y bailarín en su hábitat, en su casa. Todo esto coreografiados por Joel Insurza. Fue una experiencia bastante interesante y en paralelo estábamos haciendo algo con Casanga, que va a salir ahora, que debe haber salido antes, pero también las dificultades, después se nos apretó más el, el, la logística y eso quedó postergado, para describir también que esto no fue sencillo, o sea, cada acción era cómo lo hacemos logísticamente, porque en el fondo no era cosa de que los camarógrafos fueran a alguna parte, entonces había que todo idear, y de ahí empezamos a hacer algunas actividades como, seguimos como las conversaciones necesarias con el Teatro Municipal de Ovalle y el Teatro Regional del Maule, tratando como varias mesas de tema, tanto en teatro como en artes visuales, eh, y, ¿cómo se llama? Y también hicimos la voz humana, que ya es en el formato Zoom, el tan discutido formato Zoom, que nosotros no nos cuestionamos, porque al final del día eh, esta micro polémica como en el medio de si esto no era teatro, no era teatro, yo creo que era inconducente. Era lo que había en ese momento para crear y es un formato más posible. Eso, cómo decante, cómo va a quedar en mediano y largo plazo, es algo por suceder, pero sin duda que lo digital es un elemento que está ahí y va a ser como los artistas visuales, que ya hace mucho tiempo que trabajan, hay muchos artistas que trabajan desde la instalación, la pintura y el video, o sea, trabajan en multiformato, o sea, y eso también en lo escénico puede suceder, o sea, en lo escénico los creadores también pueden trabajar en multiformato, y eso no es renunciar a lo otro, sino es desplegar el ámbito creativo en distintas plataformas, en distintas instancias, sin desconocer que ciertas estructuras tradicionales son las que son. Pero esto siempre se discute, o sea, en el fondo, quizás en los 50, 60 se discutía, se ponía en cuestión el teatro italiano de frontalidad y por qué no descomponemos el espacio, y de ahí llegamos al happening and performance, o sea, desituamos el tema del formato, la localización. Yo creo que esas discusiones sucedieron y aquí con lo digital vuelven a suceder, pero estos decantan en que no desaparecen, no son excluyentes unas de otras, sino que son nuevas instancias en que se pueden establecer los procesos creativos o las propuestas. Sí, de todas maneras. Hoy, bueno, me llamó mucho la atención la propuesta de Soledad Escobar, que ocuparon las instalaciones del teatro, de la sala de, creo que es la Patricio Bunster, Sí. y ocuparon el exterior, la fachada, que es súper bonita, y grabaron y sin público, en el fondo, o sea, era como una obra, es como este híbrido, Claro, que es grabado y sin público, es pero están actuando ahí, claro. claro, eso es lo que te iba a decir, que pasamos, entonces pasamos al Zoom, a hacer cosas en Zoom, y ya la próxima etapa fue hacer, nos dotamos de mejores equipamientos audiovisuales, ejercimos también, necesitamos de cierto aprendizaje, porque que no lo teníamos del todo, y ahí yo creo que en el medio hay gente más experta, otra menos. Lo que sí yo creo es que éramos muy pocos los expertos, entonces en sacarle rendimiento a las posibilidades desde el Zoom a los streaming. Y eso también ha sido una parte del aprendizaje. Ahí nos dotamos, como te decía, y hemos hecho formatos de filmaciones a una cámara, y también estamos haciendo formatos en switcheo, que es como más, si se quiere, más televisivo
o más rápido en los dos formatos. Y Soledad Escobar es algo un poco más cuidado y es súper interesante como propuesta. Entonces están los dos caminos. Un camino, sin duda, que requiere unos tiempos y unas mecánicas distintas. Y eso ha sido también parte del aprendizaje. Ver qué se puede hacer en formato Zoom, qué se puede hacer en un formato más switcheo, más rápido, y qué se puede hacer a una cámara en formato más de montaje, más cinematográfico, que permite otro tipo de narraciones. Entonces, esos son los caminos y los aprendizajes de de todos estos momentos. Yo creo que son... cuesta hoy día, todavía falta como espacio para después mirarlo con distancia, poder decantarlo y decir, oye, mira, esto fue interesante y poder evaluarlo y analizarlo con más detalle. Sí, de todas maneras. Oye, te quería preguntar por esta obra que tú mencionaste, la trilogía del teatro de Javier Casanga, son los monólogos de la Carla Zúñiga. Cuéntame Sí, sobre esta escenas de un encierro. Eso. de un encierro. Sí. Sí. Mira, igual es un proyecto, porque nosotros, bueno, ahí voy a ir un poco más atrás, porque nosotros todos los años, ya venimos hace 8 años realizando talleres de dramaturgia con dramaturgos, y cada año podemos hacer más. Creo que es súper interesante porque no digo que estemos formando, pero tenemos un trabajo paralelo quizás a lo que hace la muestra de dramaturgia permanente, de ejercicio dramatúrgico, quizás más silencioso si se quiere, porque es un trabajo que lo hacemos desde el área de educación y mediación, y en esa perspectiva también nos tuvimos que renovar y digitalizar, y lo hicimos por Zoom y ha funcionado bastante bien. No solamente tenemos de dramaturgia, hay otros talleres en las otras disciplinas, pero en este hicimos uno que estaban conectados con el proyecto de Casanga. O sea, en el fondo la idea fue hacer el taller y ver de esas piezas pudieran salir otras piezas para montarlas después, en un trabajo más largo que tuviera ese proceso de formación y creación y que decantara en el proyecto de Casanga. Y eso es súper interesante. Y el de Joel también tiene una instancia similar, también tuvo un elemento previo de talleres. Eh, y de ahí también buscamos, ¿no? En la medida de lo posible, si uno logra conectar a veces esas experiencias, a veces no se puede, otras sí, y este proyecto tiene ese componente también. Y bueno, y además nos parecía, ¿por qué Casanga? Casanga había venido montando algunas últimas obras en Matucana y nos parecía un artista súper interesante, la dupla, digo, de los dos también es súper interesante. Sí, Entonces, desde ahí tiene un teatro, además, que como propuesta, que podía tener una versión muy distinta a lo que se estaba haciendo en video. Entonces, también ahí había una apuesta intencionada de, mira, Casanga quizás puede también refrescar como propuesta porque él trabaja en otros límites. Y en esa perspectiva, esa apuesta tenía un sentido también de refrescar o tensar las propuestas y abrir los espacios de posibilidades. perfecto. Oye, cuéntame, bueno, mencionaste esta muestra de dramaturgia paralela, así como que ustedes hacen, y eso tiene que ver con el ciclo sidario, ¿es sobre o eso es aparte? No, no, ciclos diarios aparte. Ciclos diarios aparte. eh, yo me refiero más a un programa que hacemos permanentemente que tiene que ver con formación de dramaturgos que Lucía Lamasa, Oettinger, Galemiri, distintos dramaturgos, ha pasado mucho igual, eh, que tienen que ver con hacer este ejercicio permanente igual, porque, y hay demanda. Lo bueno de esto es que eh, hay mucha gente que está queriendo no solo aprender, no diría aprender porque también es el ejercicio de la dinámica de un taller, también es ejercitar tu trabajo dramatúrgico. Entonces, en esa perspectiva es una instancia permanente que mantiene no universitaria. Ese también es un elemento, que no es
no está cobijado en la academia. Sí. No, ¿Diario? el proyecto de Silario es un proyecto particular, distinto. Sobre el VIH. Sí, Y tiene varios dramaturgos también bien reconocidos. Está Bosco claro, Bayo, la Carla Zúñiga. claro, con lo cual también hemos trabajado. Todo esto, eh, yo- nosotros siempre estamos en la perspectiva de, como Matucana 100, uno de los objetivos estratégicos que buscamos que sean diferenciadores es trabajar siempre como acentuar el trabajo con compañías, colectivos, dramaturgos. O sea, y pensar como eso en un esquema de fortalecer el tejido cultural. Y por eso esos acentos. O sea, no es porque entendemos que son piezas que le dan una densidad distinta al sistema teatral. Sí, perfecto. Bueno, y también mencionaste que están estos 3 días de Inédit, de Claro. películas al aire libre. También, ¿cómo enfrentan eso? Porque eso igual, bueno, tienen un aforo controlado, pero igual son actividades masivas. Cuéntame también sobre la curatoría, la programación de cómo hicieron también hacer esta vinculación con Inédit. Sí, es primera vez que tenemos inédita acá, que para nosotros también en eso es una apuesta. La curatoría la hace INEID, pero para nosotros es sumamente interesante porque aquí de alguna manera convergen dos disciplinas que son esenciales para Matucana, así que es el cine, que venimos, que año a año quizás partió más tarde, porque Matucana, a recordar, partió primero más fuerte con teatro y artes visuales, que eran quizás los dos pulmones de Matucana 100 y danza. Y gradualmente la música y el cine se han ido instalando también en paralelo como algo ya como programación permanente. Nos dotamos ya de una sala de cine que la íbamos mejorando. Entonces, en esa perspectiva, el que llegue Inédit era súper atractivo, porque podemos apelar a esos dos públicos, al público de la música y el cine, y que hay que decirlo, porque nosotros trabajamos y los públicos son muy segmentados. O sea, para el público de la música, a veces no le interesa tanto la danza, no la conoce, y hacer esos encuentros no es tan sencillo. Y cada público piensa o ve Matucana desde su perspectiva. Para el público de teatro, Matucana es de teatro. Para el público de la música, Matucana es un espacio de la música. Y el arte visual es lo mismo. Para describir un poco lo encerrado que están los públicos y los creadores también. Eh, pero en ese sentido, por eso, Inédit es sumamente atractivo para nosotros, es una apuesta. Y son 3 días de una selección que lo propone Inédit, que son documentales y películas que, que yo creo que son súper atractivas igual. Hay una de MTV, otra de la escena como de Ibiza y otra ¿cómo se llama? De Queen, si no me equivoco. Sí, de Freddie Mercury y Queen. Entonces son tres películas bastante interesantes, pero con un público agotado. No, ya nos gustaría llenar, pero es lo que se puede y vamos avanzando de a poco. Y bueno, con todos los super cuidados que hay que tener. Eso es como el protocolo ya es un poco latero hablar de protocolo, pero es lo que hay que hacer. O sea, buscando siempre como el portal de sanitización, los distanciamientos, la señalética, la información de trazabilidad, que eso también es como es tan relevante como todo lo demás. En el fondo, si aquí lo que se ha demostrado es que es esencial tener información de trazabilidad, porque si sucede algo, tú tienes información para actuar. Cuando no hay información es lo complejo. Entonces, es tan importante como todo el resto. Sí. Oye, Y sí, dime, dale. dime. No, que era eso, ¿no? Que en el fondo
hemos ido aprendiendo también, allí mirando lo que han hecho otros espacios eh, eh, y ajustándolo a nuestras realidades. Sí, ustedes tienen la ventaja de que tienen un espacio abierto, grande, Sí. donde pueden hacer otras cosas, y por eso también quizás también tienen la posibilidad de hacer más cosas que otros espacios cerrados que no se puede hacer muchas actividades muy masivas. Oye, cuéntame sobre sobre la inauguración de la exposición Salón de Pintura. Eh, ¿De qué se trata esta Sí. exposición? Mira, el Salón de Pintura es una exposición que si bien no estaba programada desde un comienzo, nosotros teníamos otro calendario de artes visuales, y ahí sí que tuvimos que ser dinámicos. Nosotros estábamos, cuando llegó la pandemia, estaba Juan Dávila pintando la galería, preparando su exposición. Estaba en Chile, él vive en Australia, y aguantó hasta donde pudo igual, porque ya si no le iban a cerrar Australia y ahí quedamos. Y fue como bien angustiante porque eh, quedó como en el 80% de la obra finalizada. No la terminamos, significa que la estamos posponiendo hasta cuando ya esté todo seguro. Y ahí replanificamos un poco todo el calendario de artes visuales de la galería, que básicamente son de 3 a 4 exposiciones al año. Eh, y Salón de Pintura lo hicimos con One Moment Art, que ya habíamos trabajado con ellos en exposiciones más pequeñas en, en Galería Concreta. Y ahí lo interesante era como volver a la pintura en una exposición que está muy bien montada, y la galería también, por sus dimensiones, permite como apreciar muy bien los trabajos pictóricos. Y ahí hay trabajos de Nicolás Franco, Natalia Babarovich, Cristian Puley, Francisco Peró, Pablo Serra, Juana Subercasó, Joaquín River, Sebastián Rifo, algunos que habían estado en Matucana y otros que no, Malu Stewart, y de distintas generaciones, de distintas edades, que también hay artistas muy jóvenes y otros ya con mayor recorrido. Entonces, es interesante, ahí yo los dejo invitados porque hay que inscribirse, no está difícil, es interesante ir a ver el trabajo de artistas con distintas carreras que conectan unas obras con otras. Siempre en, la idea del salón de pintura también es como, es una cierta ironía con la idea los salones de pintura del, del siglo XIX, los concursos de pintura parte y que suceden hasta principios del siglo XX. Entonces, desde ahí juega con eso igual. eh, y siempre es agradable, aunque quizás la pintura, pues, algunos pueden decir que ya no es tan contemporánea, pero siempre suceden cosas y, y además en las dimensiones de la exposición. Esa exposición además se puede ver en Registro 360, que eso también lo hicimos con Chaco, que también es interesante, era como, son las cosas que estamos hablando también para el próximo año y quizás para futuras como, oye, sí, esto tenemos que hacerlo de manera permanente, o sea, porque quizás hay alguien que está en Chaitén o en Ancud y no tiene la posibilidad de viajar, pero sí está esta posibilidad por lo menos de recorrer la obra y conocer y tener detalles de la exposición. Entonces, desde ahí como que lo vimos como un trabajo necesario Sí. de Oye, implementar. sí. Oye, ¿cuáles han sido los mayores desafíos en todo este tiempo y qué se viene a futuro? Yo creo que los mayores desafíos eran en distintos planos. Yo creo que el tema humano, uno era como cómo nos contenemos uno a otro y hacemos que el trabajo digital sea posible y, y, y mantenemos como la buena dinámica igual, o sea, como el trabajar de manera fluida, tanto internamente como con los artistas, con todos la gente que se trabaja. Entonces, ese era un primer desafío de cómo, oye,
esto tampoco, no podemos caer ni en la ansiedad ni en la angustia y tenemos que generar como buenos procedimientos para que esto sea viable. Después, el otro desafío era aprender en lo digital, que como te decía, no estábamos muy bien. O sea, mi diagnóstico es que nos dimos cuenta rápidamente que no habíamos trabajado nosotros lo digital lo suficiente. Nosotros quizás las redes sociales las teníamos trabajadas, pero con eso no basta igual. Y ahí hay un desafío, un aprendizaje de rehacerse, reinventarse y no parar de hacer cosas. Nosotros pusimos como un claim como Matucana no para, ¿ah? Y era como un desafío de decir, oye, no paramos. Y eso significa que estamos igual, parte del equipo está también bien cansada igual, porque no, al final el régimen de programático era casi más fuerte que en lo presencial en algunos aspectos. O sea, la gente de comunicación y todo eso le tocó duro, y los programadores y todo eso, pero también tenían sentido, ¿no? Era como, eh, si tenemos una labor, nosotros tenemos que estar reactivando eso y hacerlo al modo de Matucana 100. Yo, claro, cada espacio tiene su singularidad, pero eso fue un desafío, como no parar también, no parar de conectar y no bajar los brazos. Y después había un desafío como operativo de orden más financiero, económico, de cómo hacíamos sostenible esto sin que esto mermara el funcionamiento y nos proyectáramos de manera adecuada a un 2021 que no va a ser sencillo. Ahora ya está apareciendo las vacunas, pero aún así el despliegue de las vacunas dice que igual puede ser que tengamos una reversa entre el primero y el segundo trimestre de 2021. O sea, un primer semestre incierto todavía. Quizás hoy día tenemos datos de que el segundo semestre debería ser con más certeza. Entonces, es un cóctel complejo en un país que también está como eh, está tensionado por temas políticos, o sea, por un cúmulo de contextos también, y el mundo, yo no diría, no, o sea, para no quedarnos en la isla de Chile, el mundo está en un momento de cambio y de tensiones que lo hacen, y uno no sabe en qué desemboca eso, y eso genera un poco de angustia. Entonces, los espacios culturales tienen que hacerse cargo de cómo nosotros también, y los artistas repreguntamos, recodificamos este momento tan álgido que estamos viviendo. Entonces, ahí hay una labor igual, eh, que quizás nosotros no la terminamos de definir porque siempre pensamos que las curadurías son abiertas, o sea, el que termina de hacer el discurso del artista, los creadores, y ese espacio siempre lo dejamos, ¿no? Yo no soy muy de la filosofía de que uno tenga que curar todo, porque si no, el flujo de creación también se acota, porque los artistas pueden estar pensando en cosas distintas o en temáticas distintas, y hay que estar atento a eso. Hay que estar atento, ser sensible, que a veces las temáticas que yo creo que son importantes, otro creador puede ir pensando otra cosa que sea más disruptiva o genere preguntas con mayor tensión o con mayor densidad. Y a futuro, ¿cuáles son los grandes planes así como de estrenos? O sea, a futuro nosotros tenemos un 2021 en el cual Matucana cumple 20 años, que estamos dejando atrás la adolescencia, como se diría. Eh, eh, y eso, como decía, un 2021 difícil, ¿cómo cumplimos esos 20 años? Tenemos montajes importantes que por de pronto tenemos Magallanes, que es una coproducción con Trío Teatro Banda, que era un montaje que lo pensábamos hacer para este año, pero va para el próximo. Hay un montaje el próximo estreno de Manuel Infante también. Hay un proyecto con Kazanga, entonces tenemos varios proyectos importantes, y de ahí vamos a tener que combinar entre qué es lo nuevo de 2021 y qué también es lo que reprogramamos de 2020. O sea,
nosotros en el 2020 teníamos un proyecto importante que de alguna manera lo estamos viabilizando para 2021. En un 2021 acotado, como decía, que quizás vamos a tener un solo semestre para poder hacer eso, pero eso, estamos pensando que tenemos una programación bien atractiva para delinear y que parte de esa programación es lo que venía del 2020 más algunas nuevas sorpresas. Súper. ¿Y qué le dirías a la gente para que asista o vea online las actividades culturales de Matucana 100? Yo creo que, como siempre, es abrirse a, primero como, bueno, pueden elegir otros espacios, pero básicamente lo que siempre nosotros estamos buscando es conectarlos con, eh, con los creadores en distintas disciplinas y con la experiencia de vivir la creación artística que, que, que para el público le da una dimensión distinta de la vida. O sea, en el fondo a veces yo creo que ver una obra de teatro o leer un libro o ver una exposición te abren espacios de reflexión que rompen con tu continuo vital, pero que son necesarios. O sea, en el fondo son esenciales. O sea, y en ese sentido es como, por eso es importante. O sea, cuando uno parece como lugar común decir la cultura es importante, el arte es importante, no, es importante porque te abre, te abre el espacio de pensamiento, de sensitivo a romper tu línea continua y a repreguntarte cosas. O sea, y es lo que sucede cuando uno lee un libro, se le abre un mundo. Cuando uno ve una obra de teatro, no solamente está la idea de lo sensitivo, lo emocional, sino que también la dimensión también intelectual. O sea, y esos espacios son únicos. Suceden en el arte, no suceden en otro momento, no suceden en otro espacio. Lo mismo con la música. La música uno la puede escuchar en tu computador, en tu equipo de música, y también la puede vivir presencialmente, y presencialmente tiene también ese elemento único e irrepetible. La vida siempre es irrepetible, pero cuando uno, por eso quizás es el elemento de lo presencial, te subraya que el paso del tiempo tiene otra densidad. Entonces, ahí por eso es como mi invitación, oye, sale de tu pereza como, o de tu hábito normal, porque no te vas a arrepentir. O conecta con lo digital también, porque no te vas a arrepentir. O sea, es como la gente, claro, ve series, ve televisión, pero la instancia de una obra te abre a un espacio creativo distinto. ¿Ah? Yo sé que algunas veces, para algunos públicos pueden ser más indescifrables, pero, pero es un aprendizaje como todo. O sea, en el fondo hay que hacer un esfuerzo. El público, esto no es automático, pero los esfuerzos son recompensados. O sea, cuando uno se da tiempo del esfuerzo de leer un libro y de hacerse el espacio para leer un libro, ese esfuerzo es recompensado. Si uno hace el esfuerzo de ver una obra de teatro, de empezar a intentar entenderla y de descifrarla, eso tiene sus recompensas, y está ahí, no es automático. Lo mismo con la danza. La danza a veces para mucha gente no es tan fácil de entender la danza contemporánea, pero de a poco que empieza a hacer, tiene el esfuerzo de meterse y de entender a los cuerpos y lo que sucede ahí con los cuerpos, empieza a disfrutar, y ese disfrute tiene otra densidad, otra dimensión. Entonces, como abrirse a hacer ese esfuerzo, porque eso requiere un esfuerzo. Yo siempre digo, y nuestro esfuerzo es que ese esfuerzo poder hacerlo de la mejor manera, o sea, de que no tenga tantos costos y de que sea lo más interesante posible. Y es la labor que estamos. Pero desde ahí, más allá, yo sé como la cultura es como que es necesaria, sí es necesaria. Lo repetimos como monserga y a veces como que parece lugar común y la gente le rebota y
le parece hasta empalagoso a los artistas. Pero sí, también es cómo lo hacemos que no sea así, que no sea un lugar común y que sea esencial. Es también parte de la labor de toda la gente que trabaja en cultura. Súper, buenísimo, muchas gracias. Te No, pues pasaste. gracias a ti.